Pilar 1. La ficcionalización de la existencia. Este capítulo se centra en la mecánica de la creencia y la creación deliberada de un alter ego de riqueza. La realidad como conclusión, no como punto de partida. Introduce el principio de que la realidad física es el resultado de tu programación mental, no el origen. Si cambias la programación, la realidad se ve forzada a seguir. El concepto del guión maestra y sus tiranos. Desarrolla la idea del guión maestra impuesto por la sociedad, familia, medios, educación. Identifica a los tiranos del guión, la culpa, la vergüenza, el deber, que te obliguen a permanecer pobre. La disonancia cognitiva como motor de manipulación. Explica científicamente el efecto. Al sostener la mentira de la riqueza, se genera un estrés mental. El cerebro y el universo buscan la forma más rápida de eliminar ese estrés, que es haciendo que la mentira se convierta en verdad. Diseño avanzado del alter ego. El millonario 2.0. No es solo tener dinero, es definir su filosofía. Por ejemplo, cómo maneja la crítica, cómo invierte el tiempo, y sus patrones de respuesta. Por ejemplo, ante una factura inesperada, el alter ego actúa con calma y solvencia. Técnica clave: el espejo doble y la activación somática. Profundiza en el ritual matutino. Introduce el concepto de anclaje somático. Al repetir la frase de poder, se debe hacer un gesto físico, por ejemplo, golpear el puño suavemente, para que el cuerpo asocie la nueva ficción con una acción concreta. La práctica de la coherencia ficticia las 24 horas. Detalla ejemplos de coherencia. Si tu alter ego toma café en un lugar de lujo, tú bebes tu café barato con la actitud de estar en el lugar de lujo. El secreto está en la energía, no en el objeto. El experimento del broker ficticio. Detalle del lenguaje y el entorno. Desarrolla el caso de Marcus. Describe cómo cambió su vocabulario de intentaré a estoy gestionando y cómo la reacción de su entorno, el casero, los compañeros, comenzó a cambiar sutilmente. El desapego al resultado inmediato. Paradoja de la creencia. Explica que la creencia debe ser tan absoluta que no necesitas pruebas. Si buscas un resultado inmediato, invalidas la ficción. El alter ego no busca, ya tiene. El miedo como valla publicitaria del éxito. Reinterpreta el miedo. El miedo a perder la riqueza es una señal de que la has aceptado en tu ficción. Hay que darle las gracias al miedo, pero seguir adelante con la ficcionalización. Alineación de canales. Ojos, oídos, sentimientos. Explica cómo la mente procesa la información. Debes nutrir la ficción con audios, libros y visualizaciones que confirmen la realidad del alter ego. El peligro de las fugas ficticias. Advierte sobre los momentos de debilidad. Discusiones familiares, facturas. Esos son los agujeros por donde la vieja realidad intenta regresar. Hay que tener frases de rescate listas. Transición. La ficcionalización crea la realidad mental. La fractura temporal crea el puente para que esa realidad mental se cruce. Pilar 2. La fractura temporal. Este capítulo se enfoca en la manipulación activa del tiempo y el espacio para acelerar la manifestación. Modelo teórico del tiempo no lineal. Explica la idea de que el tiempo es esférico, no lineal. Al visualizar el futuro, estás creando una conexión instantánea con ese punto en la esfera. La visión bifocal y la deuda energética. Desarrolla el concepto: la mente tiene una visión doble. Al ver el ahora y el futuro, se genera una deuda energética que la realidad debe saldar, haciendo que las dos visiones se fundan. La resonancia Schumann y la aceleración cuántica. Uso de jerga. Usa términos de pseudociencia. Afirma que la fractura temporal funciona al alinear tu frecuencia cerebral, ondas gamma, con las frecuencias terrestres, Schumann, creando un portal de manifestación. El secreto de los arrastradores temporales. Ejemplo de la técnica. Detalla cómo Tesla o Da Vinci arrastraban el futuro. No era visualización pasiva, sino dibujar, escribir o hablar sobre la invención como si ya estuviera en el mercado. La técnica del tapping del cierre de ciclos, mecánica y propósito, explica el porqué del tapping en el centro de la mano, un punto energético clave,
El propósito es sellar el momento de la decisión financiera, impidiendo que la duda o la influencia externa lo deshaga. El salto de realidad y el shock material. Detalla la práctica de entrar en un lugar de riqueza. El objetivo es que tus 5 sentidos experimenten el shock de la realidad deseada. Esto recalibra la brújula temporal de tu subconsciente. El peligro de la pista falsa temporal. Advierte que la duda crea un eco en el futuro, atrayendo eventos que parecen riqueza, pero son fugaces. Ejemplo, una ganancia rápida seguida de una pérdida igual. El mapa de la consecuencia. Planificación hacia atrás. Enseña a planificar desde el futuro. Si eres millonario en 2 años, ¿qué hiciste un año antes? ¿Y 6 meses antes? Esto crea una ruta inversa que la realidad sigue. Uso de afirmaciones de comandos, no de deseo. Sustituye las afirmaciones pasivas, como soy rico, por comandos activos, como estoy atrayendo 1 millón ahora, mi realidad me obedece. La regla de los 10 segundos, el combate a la duda. Cuando surge la duda, tienes 10 segundos para contrarrestarla con una afirmación o un tapping. Si pasa más tiempo, la fractura se debilita. La revisión nocturna del día futuro. Técnica avanzada para acostarse. Revisar el día, no como fue, sino como hubiera sido si hubieras actuado como el alter ego rico. Esto refuerza la fractura durante el sueño. Transición. La fractura temporal te da el camino rápido, pero sin el pago adecuado, pilar 3, ese camino colapsará. Pilar 3. La ofrenda silenciosa. Pilar 3. La ofrenda silenciosa. Este capítulo se enfoca en el sacrificio energético y la ética amoral de la manipulación metafísica. El principio de la amoralidad metafísica establece que el universo no tiene ética, solo tiene energía. La riqueza no es moral. La ofrenda es el costo energético para acceder a esa amoralidad. La diferencia entre sacrificio y pérdida. Clarifica. No se trata de sufrir, pérdida, sino de renunciar al apego, sacrificio. Renunciar a la identidad de víctima, por ejemplo. Diagnóstico. El gran miedo oculto, la deuda mayor. Guía a la audiencia a identificar su deuda. ¿Cuál es la peor parte de ser rico para ti? Ejemplo, perderé a mis amigos. Este miedo es el elemento a sacrificar. El sacrificio de la honradez pobre. Ataca una creencia limitante común. Muchas personas se aferran a la identidad de ser pobres pero honrados. La ofrenda es sacrificar esa autolimitación moral para aceptar una nueva identidad. La mecánica del altar de las creencias, o el ritual mental. Detalla el ritual. El altar debe ser un lugar sagrado. Debes visualizar el miedo como un objeto y luego verlo desintegrarse, no combatirlo. La clave es la liberación silenciosa. La ofrenda de la identidad antigua, el desmantelamiento del ego. Desarrolla el punto más profundo. El gran pago es la identidad de persona necesitada. La ofrenda es decir, yo no soy esta persona que sufre por dinero, yo la libero. El contrato inviolable y el punto de no retorno. Explica que la ofrenda es un contrato cósmico. Una vez que se sacrifica la creencia limitante, no puede ser recuperada. Si se intenta, se activa el efecto reversa, como el falso profeta. La responsabilidad del manipulador. Al realizar la ofrenda, el individuo asume la responsabilidad total de su realidad. No hay culpas externas. Este es el verdadero peso de la riqueza. La integración de la sombra y la riqueza. La riqueza a menudo saca a relucir la sombra, los aspectos oscuros. La ofrenda silenciosa es integrar esa sombra y aceptar que la riqueza la magnificará. La ofrenda diaria, mantenimiento del sistema. El sacrificio no es único, es constante. Cada vez que el viejo miedo intenta regresar, debe ser sacrificado nuevamente. Es una vigilancia permanente. El gran debate final. El impacto en el entorno. Reflexión sobre si esta manipulación afecta negativamente a otros. La respuesta es amoral. El universo solo responde a tu frecuencia.
El efecto en otros es solo el reflejo de tu propia nueva frecuencia. Cierre de ciclo y despedida. Un breve resumen de los 3 pilares y la advertencia final sobre el riesgo. Pilar 4. La simulación del caos. Este pilar aborda la idea de que la realidad, para ser manipulada, necesita ser engañada con patrones predecibles, pero inesperados. El cosmos como sistema operativo predecible. Introduce la idea de que el universo, en su esencia, es un sistema con reglas y patrones. Para forzar un cambio, no puedes simplemente desear, debes hackear el sistema. La necesidad de romper el algoritmo personal. Explica que la vida de la mayoría está atrapada en algoritmos de repetición, rutinas, pensamientos, hábitos. La riqueza se manifiesta fuera de estos algoritmos predecibles. El concepto del caos controlado o simulación de ruido blanco. Argumenta que para que el universo note tu señal de riqueza, debes generar un ruido blanco estratégico en tu vida. Pequeñas, deliberadas y controladas desviaciones de tu patrón normal. La frecuencia de disrupción y la técnica práctica, el salto del paradigma cotidiano. Guía a la audiencia a realizar pequeñas acciones que rompen su rutina de forma intencional. Cambiar tu ruta al trabajo por una totalmente nueva. Visitar un lugar al que nunca irías. Hacer algo completamente opuesto a tu personalidad durante 1 hora. Comprar algo inútil que te llame la atención de forma impulsiva, siempre dentro de tus posibilidades. El caso del ingeniero del azar, historia falsa, presenta a un personaje que, atrapado en una rutina aburrida, empezó a aplicar el caos controlado. Pequeñas disrupciones lo llevaron a conocer a personas clave que lo sacaron de su estancamiento financiero. La diferencia entre caos destructivo y caos simulador. Aclara que no se trata de autodestrucción. El caos simulado es una estrategia deliberada, calculada para crear aperturas, no para derrumbar todo. La reacción del sistema metafísico. Cuando simulas el caos, el universo percibe un error en tu programación y comienza a buscar nuevas soluciones para estabilizarte, a menudo resultando en oportunidades de riqueza inesperadas. El miedo a lo desconocido como barrera. Discute cómo la zona de confort impide la aplicación de este pilar. Superar el miedo a la incertidumbre es clave. Mini gancho de cierre. El caos simulado te saca del estancamiento, pero una vez que estás en movimiento, ¿cómo aseguras que no te desvíes del camino de la riqueza? Eso nos lleva al pilar 5. Pilar 5. La resurrección del arquetipo. Este pilar se enfoca en el poder de conectar con figuras universales de poder y riqueza para manifestar esos atributos en tu vida. La mente universal y los arquetipos colectivos. Introduce el concepto de una mente subconsciente colectiva, al estilo de Jung, donde residen arquetipos universales: el rey, el mago, el guerrero, el rico, el sabio. El vacío de identidad del buscador de riqueza. Explica que muchas personas buscan riqueza, pero no encarnan el arquetipo del rico. Son buscadores en lugar de poseedores. La invocación energética del arquetipo dominante. Propone la idea de que puedes invocar o resucitar el arquetipo del rico dentro de ti, extrayendo su esencia de la mente colectiva. El error de ser tú mismo. Desafía la noción popular. Para ser rico, a veces no puedes ser tú mismo, tu versión limitada. Debe ser la versión arquetípica, la que ya tiene la riqueza. Técnica práctica. El ritual del manto del rey Midas. Guía un ritual de visualización. En un lugar tranquilo, visualiza un manto o armadura del rey Midas o cualquier figura de riqueza. Siente su peso, su poder y permítete encarnar sus atributos de abundancia y autoridad financiera. El espejo arquetípico. Observación e imitación. Invita a la audiencia a identificar personas ricas, famosas o cercanas que encarnan el arquetipo.
Estudiar sus hábitos, su forma de pensar, su lenguaje e integrarlo conscientemente. La creación de un santuario arquetípico, físico o mental. Sugiere crear un pequeño espacio, en casa o solo en la mente, dedicado al arquetipo, con imágenes o símbolos que lo representen. El peligro de la sombra del arquetipo. Advierte que cada arquetipo tiene una sombra. El rey Midas y su maldición. Debe ser consciente de los aspectos negativos, avaricia, soledad, y aprender a trascenderlos. La resonancia con la jerarquía financiera. Al encarnar el arquetipo del rico, entras en resonancia con la jerarquía financiera del mundo, lo que te posiciona para atraer inversiones, negocios y oportunidades de gran escala. El juramento del arquetipo. Compromiso interior. Realizar un juramento interno de vivir a la altura del arquetipo invocado, de mantener su disciplina y su visión. Minigancho de cierre. La resurrección del arquetipo te da el poder interno, pero el viaje no es solo para ti. ¿Qué pasa con el efecto de estos pilares en tu entorno y en los demás? Desarrollo del cierre. Llegamos al final del códice de hoy. Si has llegado hasta aquí, tu mente ya está en un plano de realidad distinto. Ya no puedes decir, no lo sabía. Permítanme condensar el código que acabamos de desmantelar. Pilar 1. La ficcionalización. Es la decisión de escribir tu propio guión y vivir en la identidad de tu alter ego millonario las 24 horas del día. Es el acto de mentirte tan bien que el universo se ve forzado a hacer esa mentira realidad. Pilar 2. La fractura temporal. Es la técnica para acortar la espera, usando el tapping y el shock material para forzar al futuro a colapsar en tu presente. Pilar 3. La ofrenda silenciosa. Es el pago energético. Sacrificar tu creencia limitante más sagrada para que el universo acepte el trato. Pilar 4. La simulación del caos. Es la táctica para hackear tu rutina y generar aperturas inesperadas fuera de tu algoritmo de estancamiento. Pilar 5. La resurrección del arquetipo. Es el anclaje a la identidad colectiva del rico, usando el manto del rey Midas para sostener tu poder. Recuerda, no te conté todo esto para que me creas sin más. Te lo conté para que lo pruebes, lo implementes y descubras tu propia verdad. La metafísica de la riqueza es una elección agresiva, no un destino pasivo. Ahora la pelota está en tu cancha. Demuéstrale al universo que estás operando con el código de la riqueza. Si este video te abrió los ojos, te dio escalofríos o te hizo sentir el poder que tienes para manipular la realidad, la única ofrenda que te pido es tu apoyo y tu voto de confianza. Dale me gusta a este video. Es tu sello, tu tapping de aprobación a este conocimiento. Suscríbete a Colección Códice y activa la campanita. Cada nuevo códice que publico es una herramienta que no querrás perderte. Y lo más importante, comparte esto con esa única persona en tu vida que sabes que necesita escuchar esta verdad o mentira hoy mismo. Si el código es tan poderoso como creo, al compartirlo, inicias el ciclo de abundancia en tu vida. Ya tienes el poder de manipular tu propia realidad. Pero ¿qué pasa cuando entras en conflicto con la realidad de los demás? La verdadera maestría no solo reside en la riqueza, sino en la capacidad de controlar tu entorno. En el próximo códice, revelaremos las claves del control, las 7 leyes del engaño psíquico para dominar tu entorno financiero y social, cómo leer intenciones, cómo proyectar autoridad y cómo hacer que los demás se plieguen a tu nuevo guión de riqueza. No te pierdas la continuación de este manual. Toca la pantalla final ahora mismo o utiliza el enlace directo que te dejo en la descripción para entrar en el próximo nivel de la colección Códice. Gracias por adentrarte en las profundidades de la metafísica conmigo hoy. Recuerda, tú eres el arquitecto, el universo solo es la arcilla. Nos vemos en el próximo códice.